Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Con elecciones adelantadas por el peso del conflicto social, el año 2003 se iniciaba con una campaña electoral a todo vapor. Luego de buscar entre los gobernadores peronistas de las provincias más grandes, Duhalde se inclinó por apoyar a un gobernador del sur, desconocido para el gran público, que estaba haciendo su propio recorrido a la presidencia. Conocido en la rosca interna del partido como un duro negociador, fue la carta del bonaerense para enfrentar a Menem en unas elecciones que se transformarían en una interna a cielo abierto de tres modelos peronistas: el menemista, el de Rodríguez A y el de una especie de continuidad oficialista con matices. Rápidamente, tras la renuncia a la segunda vuelta de Menem y la llegada a la presidencia con 22% de los votos, estos matices comenzaron a aflorar. Pero el liderazgo no iba a poder compartirse y en torno a las elecciones legislativas de medio término, con una performance económica y política auspiciosa, había llegado la hora de desembarazarse de todo tipo de tutelajes. Estos tutelajes serían locales, Duhalde y el PJ tradicional, y externos con el pago a la deuda del FMI y el rechazo al ALCA. Este modelo de independencia abrió la puerta al paulatino ingreso de elementos ajenos hasta entonces al peronismo. El modelo de la concertación plural parecía construir un polo de poder distinto. Sin embargo, viejos fantasmas reaparecerían. Reelecciones, inflación, la escasez de oferta de alimentos y energía y la intervención del INDEC mostraban otra cara del modelo. La aparición de valijas de dudosa procedencia y corrupción entre privados pondrían en duda el andar institucionalista de un gobierno cuyo presidente era muy popular. En la banda presidencial soplan vientos del sur. Nos damos la cabeza con un fotógrafo, bajamos cuadros y tenemos gemelos inéditos llamados Superávit. Es tiempo que se coloque la banda presidencial Néstor Carlos Kirchner. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la banda presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Bienvenidos al episodio 20 de la Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre los presidentes argentinos. No tengo miedo, ni les tengo miedo. Pero venimos tratando a todo el mundo muy bien, no creo que sea para tanto. Tranquilo, Néstor. En este episodio tenemos por delante 4 años de gobierno en los que pasaron muchas cosas, como renegociaciones de deudas, un viajecito con Maradona a Mar del Plata, un pago al FMI, superávit gemelos. También tenemos el inicio de la intervención del INDEC, la vuelta de la inflación de 2 dígitos y un par de decenas, el cierre temporario a la exportación de carnes, la expansión de un yuyito como monocultivo. Y si bien podríamos entretenernos bastante con lo económico, por el lado político estuvo movida la cosa. Se suponía que Néstor Kirchner era el chirolita de Duhalde, pero el enfrentamiento entre ellos no tardaría en llegar. O más bien entre sus esposas, y luego el control del PJ por parte de Néstor, la transversalidad, la conformación de la concertación plural, el freno a las reelecciones tras la derrota de Rovira en Misiones, la frustración de Solá, el debut de Messi con la selección nacional. Bueno, eso no tiene tanto que ver con esto. Sí, no. Te entusiasmaste. Por el lado social también tenemos bastante. Todo lo referente a derechos humanos, la reapertura de los juicios y la desaparición de Jorge Julio López, la integración de movimientos desocupados a la coalición oficialista y el caso Bloomberg. Una buena síntesis del perfil político de este presidente nos la hizo Andrés Malamud, politólogo e investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. La caja de herramientas de Kirchner incluyó sobre todo dos elementos. Uno económico, los superávit gemelos. La primera vez en mucho tiempo que un presidente, que un gobierno lograba mantener el superávit fiscal y el superávit comercial. El segundo elemento fue el poder presidencial. Él recuperó la capacidad del presidente para ordenar y ser obedecido, siempre con un límite: la tolerancia social. Él nunca encaró al pueblo, nunca encaró la calle. Él encaró a los que parecían muy fuertes, pero terminaron siendo menos fuertes. Encaró a Duhalde, a la corte, a algunos sindicatos, a otros peronistas.
pero no encaró a la gente en la calle. Ante la gente en la calle siempre retrocedió. Él construyó poder presidencial a partir de no utilizar la violencia monopólica del Estado para imponer el orden. Encaremos porque mucho pasó en estos 4 años de presidencia, así que vamos a conocer al protagonista. Néstor Carlos Kirchner Stoic nació en Río Gallegos un 25 de febrero de 1950. Su padre había nacido también en Río Gallegos en 1917 y era empleado de correos. La madre trabajaba en el telégrafo de Punta Arenas en Chile. Imagínate Río Gallegos en 1917. Vivían los Kirchner y 1000 personas más con toda la furia. Y el viento. Nadie. Mientras estudiaba abogacía en la Universidad de La Plata en los 70s, participaba políticamente dentro del peronismo universitario. En 1975 se casó con Cristina Fernández y en 1976, tras egresar como abogado, volvió a Río Gallegos. Con el retorno de la democracia, retornó también a la actividad política, no teniendo éxito en alcanzar la intendencia de su ciudad, cosa que sí lograría en 1987. Luego, en 1991, se alzaría con la gobernación. De este primer periodo, Sol Montero, investigadora del CONICET y profesora del UNSAM, nos contó una anécdota. Manejó la provincia, digamos, con mano muy dura, digamos, y con mucha eficiencia económica, digamos, la agarró después de la hiperinflación muy quebrada y, bueno, hay una anécdota, digamos, muy conocida, que es que cuando él asumió en diciembre, hacía varios meses que los estatales no cobraban y él dijo, bueno, por un mes no voy a pagar ningún sueldo, suspendió, digamos, oficialmente los sueldos y a partir de enero empezó a pagar sistemáticamente los sueldos, todos, digamos, el día 1 de cada mes, con reglas muy estrictas. Por ejemplo, puso una ley, digamos, de presentismo que hacía que los docentes, por ejemplo, no pudieran faltar, digamos, ni medio día porque se les quitaba un porcentaje muy grande del sueldo. Digo, fue muy estricto y tuvo mucha mano de hierro, pero al mismo tiempo muy eficiente, ¿no? Y negoció, digamos, siempre de manera muy firme con el gobierno nacional, ¿no? Su gobierno transcurrió mayoritariamente con el gobierno de Carlos Menem en la presidencia, amigablemente. Durante la década fue convencional constituyente en la reforma de 1994 y líder del Frente Federal de Gobernadores durante el gobierno de la Alianza. En 1998, poco antes de asumir su tercer periodo al frente de la gobernación santacruceña, comenzó a explorar la posibilidad de una eventual candidatura presidencial. De esa época es el Grupo Calafate, que incluía personajes como Alberto Fernández, que tendrán un lugar importante al llegar Kirchner a la presidencia. Le preguntamos a Marcelo Leiras, politólogo y docente investigador de la Universidad de San Andrés, y que tuvo un cambio en el episodio pasado, cómo sería Néstor Kirchner en un asado, y nos dijo esto. No haría el asado ni en pedo, y hablaría todo el tiempo, es el que verduguearía a los comensales y animaría seguramente la reunión y probablemente se comerían los cortes que le gustan a él, en el orden que le gustaba a él y en el punto que le gustaba a él, ¿no? El jefe del asado. Entonces, dejamos el episodio pasado en una elección con 3 candidatos dentro del peronismo en el verano del 2003, cuando Duhalde decide apoyar la candidatura de Néstor Kirchner a presidente y de esta forma catapultar una candidatura hasta entonces secundaria detrás de los nombres de Rodríguez Saca, Rió o Menem. A este espaldarazo le faltaba un vice y en febrero, justo tras haber sido elegido candidato del PJ Capital para jefe de gobierno, Daniel Scioli toma la oferta que le llegará desde Kirchner. Este igual no es el episodio de los vicepresidentes, así que no nos entusiasmemos todavía con eso. Con la fórmula constituida en campaña, Kirchner se mostraba como una especie de outsider, aprovechando el desconocimiento de su figura. Se presentó en las elecciones del 2003 como alguien que venía desde afuera de la política. Esa fue una particularidad bastante interesante, ¿no? Siendo alguien que estaba totalmente institucionalizado, instalado, digamos, en el poder en Santa Cruz, ya en el spot, digamos, de campaña se mostraba como alguien diferente, ¿no? Como alguien nuevo, bueno, también como un hombre común, pero como alguien distinto, ¿no? No es un outsider propiamente dicho, pero en todo caso él necesitaba diferenciarse, digamos, de los candidatos con los que competía en el 2003 y eso lo marcó bastante en la campaña. Para que quedase claro que con él había cierta continuidad, se aseguró que Lavagna continuaría siendo el ministro de Economía. Como vimos en el episodio anterior, ya había tenido buenos resultados económicos en la gestión de Duhalde. Bueno, y un poco para empujar el bochín, Duhalde justo antes de las elecciones anuncia el rescate de las cuasimonedas, así que adiós patacones, y un aumento de sueldo de 50 pesos. Igual tampoco era que Kirchner y Duhalde estuviesen exactamente en la misma sintonía. Durante la campaña hubo algunas rispideces respecto a diversos temas, pero el objetivo principal era llegar a la segunda vuelta para enfrentar a Menem, que era número puesto para llegar también.
Y finalmente Kirchner terminó en el segundo lugar con 22% de los votos. De pensar en una presidencia del 2007 a la presidencia ahora, ¿no, Cristina? A ver. ¿Esperaba un resultado como este? No, sinceramente claro que no. Vos fíjate que cuando nosotros lanzamos la corriente allá por, fines del 2000, pensábamos en una elección para el 2007, ¿no? Una proyección, una instalación y una proyección para el 2007. Pero bueno, la historia y la Argentina siempre tienen caminos impensados, ¿no? ¿Un papel fundamental el que jugó el presidente Duhalde? Yo creo que fue un papel fundamental, obviamente, el apoyo del peronismo de la provincia de Buenos Aires en la figura del presidente de la República, en este caso del doctor Duhalde, ha sido más que importante, esto es indudable, ha colocado nuestra propuesta en posibilidades y con expectativas de poder ganar. Como vimos en el episodio de Menem, finalmente, no continuaría el balotaje y el 25 de mayo de 2003, Duhalde entregó la banda presidencial a Néstor Kirchner. Invita al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner, a firmar el acta correspondiente. Hace lo propio el doctor Eduardo Alberto Duhalde. La mayor dificultad de Néstor fue el 22% con el que llega a la presidencia, porque era poco y porque quedó segundo. Él asume porque se baja Menem, sin balotaje. Y lo resolvió encarando, construyó su poder a través de la confrontación contra la corte, contra los militares y contra el que lo había puesto, contra el padrino Duhalde. Y a partir de ahí empieza la conciliación, que esto es lo interesante. Néstor siempre jugó con las dos manos. Le sacaba a algunos y se juntaba con otros, se juntó con los radicales, les ofreció mucho, les dio mucho, y después terminó como terminó. Pero mientras tanto él siempre tuvo esta de pegar y acariciar, una con cada mano. En el 2005 él resuelve el problema. En el 2003 llega con el 22%, en el 2005 le pasa por encima a Duhalde. Se terminó la crisis de legitimidad y un poco después se terminaría también la baña. Terminó con la herencia y gobernó solo. Pero vayamos viendo cómo pasamos entonces de mayo de 2003 a gobernar solo. Vamos. Para empezar, este traspaso presidencial fue distinto a la de los últimos presidentes. Kirchner, a diferencia de Alfonsín, Menem, de la Rúa y Duhalde, agarró una economía que, como vimos en el episodio anterior, ya se había empezado a reactivar. Las cuentas públicas se estaban ordenando y el PBI estaba creciendo. Esta situación le iba a facilitar el proceso para conseguir apoyos políticos y nuevos miembros en su coalición. Ya en su discurso de Asunción, Néstor Kirchner se propuso dar nacimiento a una nueva Argentina. Sabemos que estamos ante un final de época. Atrás quedó el tiempo de los líderes predestinados, los fundamentalistas, los mesiánicos. La Argentina contemporánea se deberá reconocer y refundar en la integración de equipos y grupos orgánicos, con capacidad para la convocatoria transversal, el respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes, para que no hagamos cargo de nuestro futuro, para que concretemos los cambios necesarios, para forjar un país en serio, un país normal, con esperanza y con optimismo. Bueno, refundación número... Y empecé a contar. Supongamos igualmente que había cierta expectativa de refundación tras el que se vayan todos del 2001. Sin embargo, todavía no era muy claro para la sociedad cuál iba a ser ese rumbo y cómo iba a ser ese hombre poco conocido para dirigir el país. Néstor Kirchner, para construir una identidad, primero, digamos, como candidato, después como líder político y después para construir una identidad política, digamos que podríamos pensar que se construyó efectivamente algo como una identidad kirchnerista. Para lograr eso, tuvo que diferenciarse, digamos, de los candidatos con los que competía, ¿no? Básicamente de Menem, ¿no? Que apareció ahí como la frontera, digamos, antagónica, fundamental, y ubicarse dentro del peronismo, un peronismo muy fragmentado, porque recordate que en el 2013 se presentaron Menem, Rodríguez Sá, bueno, López Murphy y Carrió, ¿no? Pero el peronismo estaba muy fragmentado. Entonces, para mí la apuesta de Kirchner fue, bueno, ¿cómo encuentro dentro del peronismo una beta, digamos, o un aspecto que no haya sido todavía explotado, que no haya sido todavía suficientemente, que no haya sido, que no hubiera tenido, digamos, lugar en la arena pública todavía, ¿no? Y me parece que interpretó muy bien también, en esa clave, las demandas que estaban dando vueltas después del 2001, ¿no? Algo así como las demandas progresistas de la clase media, las demandas, por supuesto, digamos, de los movimientos sociales y sobre todo el grito, digamos, unánime en contra de la clase política, ¿no?
Algo del rechazo a la corrupción y a los 90 ya había sido recogido, digamos, por De la Rúa, digamos, y por la Alianza en el 99, pero me parece que Kirchner se sube, digamos, también a ese tren, digamos, y levanta un poco esas demandas, ¿no? Y de ahí me parece que surge entonces esa identidad, digamos, tan clara que aparece ya desde el principio, que es la apuesta por una especie de peronismo de izquierda, si uno quiere, ¿no? Por darle curso a ciertos estandartes o ciertas banderas del peronismo de izquierda o de un peronismo progresista. La impronta setentista que le da Kirchner no solo a su propia imagen, sino a la gestión, digamos, y a todo el discurso presidencial desde que asume, es muy significativa, porque es como recoger de alguna manera una vertiente del peronismo que había quedado, si uno quiere, silenciada, ¿no? Después de la dictadura. Y en esta clave que nos señala Sol de un peronismo más setentista y de izquierda, Kirchner sorprendió con una de sus primeras medidas. Eso es muy interesante. Yo creo que Néstor hizo un uso muy inteligente del poco poder político con el que llegó a la presidencia. Yo no sé si se recuerda, la primera decisión que tomó fue descabezar a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Y a mí en ese momento eso me pareció una movida astuta, porque con relativamente poco capital político hacía como un gesto de autoridad que le costaba poca guita, digamos, sí, ¿no? Porque la cúpula de las Fuerzas Armadas no era muy difícil de desafiar, ¿no? Además de la remoción de la cúpula de las Fuerzas Armadas, Kirchner tomó otras dos decisiones que tuvieron un alto impacto en la opinión pública y se sucedieron a nada de asumir. Por un lado, se propuso terminar con la mayoría automática de la Corte Suprema que había heredado del menemismo. Con esto lograba apoyo de la opinión pública y se quitaba un posible actor de veto de encima. Los jueces desplazados fueron reemplazados por figuras de prestigio académico y con escasa relación con el peronismo. Primero asumió Eugenio Zaffaroni, por entonces más cercano al Frepaso, y en el 2004 fue el turno de Elena Hayton de Nolasco, y en el 2005 de Carmen Argibay. Se lograba así conformar una Corte Suprema con un halo de prestigio e independencia del poder del presidente. La segunda medida de impacto fue la reapertura de los juicios a los militares de la dictadura. Para realizar esta iniciativa, Kirchner impulsó al Congreso a declarar nulas las leyes de obediencia debida y punto final. De esta manera se iba a poder reabrir los juicios que se habían frenado hacia el fin del mandato de Alfonsín y el principio del de Menem. Estas dos primeras medidas dieron a Kirchner el apoyo entre sectores de izquierda y de los organismos de derechos humanos. En este aspecto se empieza a ver una de las dimensiones más innovadoras del kirchnerismo, que fue su coalición social. Por un lado, el apoyo activo de los organismos de derechos humanos y por el otro, el de las organizaciones piqueteras. Con estos grupos, Néstor Kirchner adoptó una estrategia de cooptación de líderes, distribución de recursos materiales y especialmente la búsqueda de diálogo por sobre la represión en los conflictos sociales. Bueno, yo creo que es una coalición típicamente peronista. El retrato habitual suele citar el esfuerzo de incorporación a las clases medias progresistas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en la llamada transversalidad. Yo creo que esa estrategia se sobreestima. Y me parece mucho más importante el esfuerzo de incorporación de los movimientos sociales. Los trabajadores desocupados tienen un peso demográfico muy significativo, un peso electoral significativo, tenían un peso político desde fin de la década del 90 muy importante, que no tenía un lugar institucional en la definición de la política pública y que Néstor le dio, quizá no del modo más sensato, comprometiéndolas en la gestión de algunas políticas, pero sí me parece que lo importante es reconocer la relevancia de esa dirigencia, su papel en la gestión democrática del conflicto social y lo indispensable entonces de hacer política pública con esos socios en un país con, bueno, más de un cuarto de pobres, ¿no? Casi siempre, ¿no? Entonces esa me parece la incorporación decisiva. Y por otro lado, también Néstor tenía reflejos rápidos. Más allá de incorporar sectores, pudo procesar eventos. Los dos que recuerdo son la protesta ambiental en Gualeguaychú y el reclamo de seguridad de Bloomberg, ¿no? En ambos casos, Néstor surfeó esas olas. Pero no solo hubo innovaciones en lo que se refiere a la coalición social, veamos qué pasaba en el ámbito de la economía.
términos económicos, Duhalde, como dijimos, le había dejado una buena herencia, pero también un ministro, que era Roberto Lavagna. Bueno, en realidad fueron como 4 ministros de Duhalde que continuaron: Lavagna, Ginés González García, José Pampuro y Aníbal Fernández. Claro, fue así como durante el primer tiempo hubo una continuidad entre la política económica de Duhalde y la de Kirchner. Kirchner iba colando igualmente algunos aspectos propios. Por ejemplo, pronto adoptó un discurso polarizador y confrontativo hacia los organismos de crédito internacionales y las empresas privatizadas. Parte de su discurso sostenía que venía a sustituir el modelo económico neoliberal por uno nuevo basado en la intervención del Estado y la inclusión social. Sí, y ya para fines de 2003 puso patas para arriba las negociaciones que venían llevando Lavagna y Prat-Gay desde el año anterior para renegociar la deuda. Además de estirar un poco los tiempos para renegociarla, fue mucho más duro con los términos para con los acreedores en general. En Dubái, en septiembre de 2003, se hizo la presentación de la reestructuración de la deuda. En la pulseada interna, Kirchner se impuso a Lavagna y la propuesta fue por encima de los antecedentes rusos y ecuatorianos. Argentina proponía una reestructuración del 75%. El proceso completo duró un tiempo hasta que en enero del 2005 se abrió la oferta de canje de títulos. Pero, un momento, no nos saltemos al 2004 que ya vamos a llegar. Ok. Mientras se discutía esto de la deuda y el FMI presionaba porque Argentina crecía por encima de lo esperado y pedía una reestructuración que consideraba no acorde a ese crecimiento, en la sociedad civil la inseguridad abrió un frente inesperado. Sí, en marzo de 2004, en medio de una ola de secuestros e inseguridad, Axel Bloomberg fue secuestrado. La agenda en ese momento del gobierno era la de los derechos humanos. El 24 de marzo se bajan los cuadros de los presidentes de la última dictadura del Colegio Militar de la Nación y el mismo día Kirchner daba su discurso desde la ESMA creando el Museo de la Memoria. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia, de tantas atrocidades. Este discurso despertó muchas críticas, en especial en sectores del radicalismo, porque omitía los juicios que se habían llevado adelante durante el gobierno de Alfonsín. Pero días más tarde la situación social se agravó. Axel Bloomberg es asesinado por sus captores. Juan Carlos Bloomberg, su padre, convoca una marcha el 1 de abril frente al Congreso. La masividad sorprende al gobierno, que viene manejando otra agenda, y es sorprendido con una que no estaba en su escritorio. Sin embargo, Kirchner buscó resolver este conflicto mediante la aprobación de las leyes propuestas por Bloomberg y la llegada de León Arlanián como ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. También se produjo la salida de Gustavo Vélez del gobierno meses más tarde. Hacia septiembre de ese año se produjo un cambio en el Banco Central y salió Alfonso Prat-Gay, que había llegado con Duhalde, e ingresó Martín Redrado, más cercano al presidente. ¿Eso fue un pie para volver al tema canje de deuda? Bueno, puede ser. Para canjear los títulos en cesación de pagos por bonos había tiempo hasta el 27 de febrero de 2005. Están locos, dijeron unos. Seguro que no cumplen los pactos, dijeron otros. Al principio la cosa anduvo medio lento. Para confirmar la locura y el cumplimiento se pasó la ley Cerrojo de manera express, asegurando que esta sería la única oferta de canje, prohibiendo su reapertura. El canje cerró entonces el 25 de febrero de 2005 con una adhesión algo por encima del 76%, lo que significó una reducción de la deuda pública total de $191.000 millones a $125.000 millones, redondeando un poco. Wow. Esto fue presentado como un gran triunfo del gobierno. Al proceso de canje sobre los 81.800 millones de dólares de deuda elegible se canjearon 62.200. Esto es un 76%. La consigna es: hay que bajar la deuda, para usar el término del presidente Kirchner, hay que desendeudarse. Los números, con toda contundencia, muestran hoy que nuestra deuda en cesación de pagos ha quedado reestructurada como resultado del proceso de canje. Tienen que sacar enseñanza a aquellos gurúes del mercado, gurúes que fueron parte del problema, que responden a algunos alineamientos políticos e ideológicos y nos llevaron o contribuyeron a llevarnos hacia el infierno de donde venimos. Algunos de ellos tienen su correlato en la vieja política y fueron funcionarios del gobierno que nos endeudaron. Otros simplemente son la voz de los acreedores, cuando no de los fondos que quisieron hacer un gran negocio especulativo con nuestro default. De quienes no se adherían al canje no quedaba muy claro qué iba a pasar, menos bajo toda la efervescencia del momento. Pero vamos a calmarnos. Hubo un grupo de bonistas que no aceptaron y que luego fueron llamados fondos buitres. Tampoco pudo saldarse la deuda con el Club de París.
Esto nos va a traer problemas un poco más adelante, ¿no? Sí, buitres, fragatas secuestradas, pero son cosas del próximo episodio. Entonces, 2005, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué nos falta? Elecciones. Eso, elecciones. La principal innovación de Néstor Kirchner se iba a empezar a ver en el plano político, donde apostó por la transversalidad. Claro, la idea no era solo controlar el peronismo, sino también cambiar la composición de la coalición integrando a corrientes de izquierda y centro-izquierda. Así fue como se incorporaron al Poder Ejecutivo dirigentes del ARI, del radicalismo, del socialismo, entre otros. Y Chacho estuvo metiendo mano para que esto fuera posible también. Pero una parte del peronismo no se mostró tan entusiasmado con lo de la transversalidad. No querían resignar ni poder ni autonomía, ni lo que consideraban parte central de su identidad política. Se empezó a generar así una división al interior del partido peronista y Kirchner empezó a tomar distancia de lo que llamaba la derecha pejotista. ¿No? Es decir, y eso se ve muy claramente, por ejemplo, en marzo del 2004, hay dos acontecimientos. Está, por un lado, hay un acto por el Día de la Militancia, y por otro lado está el acto del Partido Justicialista, un acto, digamos, partidario del PJ. Y ahí ya se empiezan a perfilar primero las dos candidaturas, de Chiche y de Cristina, digamos. Y el parteaguas, si uno quiere, si dentro de la militancia peronista, pasa en gran medida, digamos, por qué carácter se le iba a dar al peronismo, ¿no? Entonces, Cristina en ese momento habla de un peronismo de puertas abiertas, de un peronismo amplio, de un peronismo plural, ¿no? Ya queriendo un poco abrir la puerta, digamos, a lo que después iba a ser la concertación plural, bueno, la transversalidad antes. Y al mismo tiempo, por el lado del dualdismo, aparecen las reivindicaciones, digamos, del peronismo más clásico y más tradicional. Y de hecho, una cosa que es muy significativa, en el Congreso del PJ aparece el problema de Rucci, por ejemplo. De la Sota trae la figura de Rucci en su discurso, ¿sí? Y ahí aparece como una decisión, digamos, muy clara que revive de alguna manera las disputas, digamos, de los 70, ¿no? Entonces, hay una reivindicación, digamos, a la figura de Rucci por parte de la Sota, y ahí Cristina se opone a eso. De esta manera, Kirchner empezó a autonomizarse de la tutela de Duhalde y de la estructura del PJ, a la que veía como un obstáculo para sus objetivos de gobierno. Comenzó a armar su propia organización, el Frente para la Victoria, que reunía sus apoyos dentro y fuera del peronismo. Era una estrategia para competir en Provincia de Buenos Aires contra el PJ oficial. La confrontación terminó de hacerse evidente en el momento de armar las listas de candidatos para las elecciones legislativas de 2005. El Frente para la Victoria incorporaba a sectores sociales ajenos al peronismo, además de los peronistas que apoyaban a Kirchner. En la provincia de Buenos Aires, la lista del Frente para la Victoria quedó encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, mientras que la del PJ por Chiche Duhalde. Las elecciones de la provincia de Buenos Aires le dieron un triunfo contundente al Frente para la Victoria, que se impuso a nivel nacional con el 38% de los votos. Además, en la provincia de Buenos Aires, la lista de Cristina se impuso con el 46% de los votos frente a un 20% de Chiche. Luego de esta elección, la gran mayoría del peronismo se alineó detrás del presidente. Esto mostraba que Néstor Kirchner tomó diferentes estrategias durante su presidencia. Lo de Kirchner es impresionante porque no tiene una estrategia dominante. Para resolver la interna del PJ, encaró. Para resolver la crisis representada por el caso Bloomberg, por ejemplo, cedió. En un caso, cuando sentía que se le venía la presión popular, él amainaba. Retrocedió, tranquilo. Con Duhalde hizo exactamente lo contrario. Es algo que no había hecho Menem. Kirchner empieza toreando a todos los gobernadores que iban a llorarle a Duhalde. Duhalde los contenía. Decía, tiene que esperarlo al flaco, ya vendrán tiempos mejores. Kirchner terminó forzando a los gobernadores a aceptarlo y le pasó como un bulldozer por encima a Duhalde en una competencia de esposas que fue definida por Aníbal Fernández como una competencia de alta peluquería. El 2005 no solo fue un buen año para Kirchner en el plano político, sino también en el económico. La recuperación económica estaba consolidada, o al menos eso parecía, y se terminó el proceso de renegociación de la deuda externa. Las tasas chinas parecían traer bonanza a todos los sectores. Con este repunte, Kirchner se despidió de la Baña en noviembre de 2005 y en diciembre llevó adelante la cancelación de la deuda con el FMI. Bueno, fue una relación al principio armoniosa, no es la palabra, digamos, ¿no? Pero no conflictiva, digamos así. Y luego me parece que, dados los caracteres del ministro y del entonces presidente, era previsible que hubiera en algún momento una confrontación. El presidente Néstor era una persona que yo no lo conocí personalmente, pero de acuerdo con toda la evidencia y todos los comentarios, tenía una inclinación por hacer un seguimiento muy detallado de todos los asuntos y de estar muy encima, digamos así, de la gente. Y La Baña creo que
es un dirigente político con peso y experiencia propios de envergadura y que no estaba acostumbrado a tener una vigilancia cercana. Y por otro lado, ocurría un conflicto tradicional entre presidentes y ministros de Economía exitosos, que es la disputa para usar las palabras de Cavallo y Menem, la paternidad del modelo. En ese caso, Lavagna, que venía de esta recuperación rápida de la presidencia de Duhalde, tenía muy justos títulos para reclamar la titularidad sobre el éxito, ¿no? Entonces me parece que era previsible que en algún momento se planteara ese conflicto. Y se planteó también relativamente rápido, en 2005, ¿no? Y esto coincidió, aunque no creo que haya estado motivado, con la decisión de Néstor de pagar completa la deuda con el FMI. Por el lado de los trabajadores, la situación también fue mejorando. Los salarios de los empleados públicos y las jubilaciones aumentaron al mismo tiempo que se derogó la ley de reforma laboral que había sido aprobada en el año 2000. Además, se reabrieron las negociaciones colectivas, se toleró y avaló el conflicto laboral, se consolidó el control sindical sobre obras sociales y la reactivación de la economía aumentó las tasas de empleo. De esta manera, Néstor Kirchner logró el apoyo de la CTA y la CGT, que ahora está unificada bajo el liderazgo de Hugo Moyano. Así fue como los sectores sindicales ocuparon un lugar central en la coalición de Néstor Kirchner. Esto llevó a una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, pero también, como señala Sebastián Echemendi, se intensificaron viejas prácticas nocivas como la malversación de fondos y las disputas violentas por el liderazgo interno. Pero estamos dejando algo muy importante de lado, y es lo que sucedía en la política exterior. Para entender la política exterior del gobierno de Néstor Kirchner es preciso tener en claro cómo la crisis de 2001-2002 operó como catalizador de las relaciones internacionales de la época. Esto llevó a una creciente distancia del vínculo que tenía Argentina con Estados Unidos. Esta distancia quedó evidenciada en la Cuarta Cumbre de las Américas, organizada en Mar del Plata en noviembre del 2005, cuando el presidente se opuso a la formación del ALCA, un área de libre comercio para América promovida por Estados Unidos. La contracara de esta situación fue que los países de Sudamérica empezaban a adoptar un rol cada vez más importante en política exterior. Este carácter latinoamericanista sirvió para sumar sectores de centro-izquierda en el ámbito doméstico. Ahora, si bien el diálogo con Estados Unidos se deterioró, no significó que se adoptara una posición antioccidental en el ámbito multilateral. Sobre eso nos habló Juan Tocatrián, doctor en Relaciones Internacionales e investigador de la Universidad Torcuato Di Tella. Cuando llega Néstor Kirchner, se encuentra con una situación también notable. El 11 de septiembre cambia la política general de los Estados Unidos. Significa una reorientación significativa, la guerra contra el terrorismo, significa un Estados Unidos que busca la preponderancia militar, etc. Un Estados Unidos que va a actuar más con la fuerza que con la diplomacia. Cuando uno va a analizar la política, otra vez, de Néstor Kirchner y de Cristina, se encuentra con ciertas paradojas. Esto es, se encuentra probablemente con un discurso mucho más ideológica que con una práctica mucho más pragmática. Doy ejemplos concretos. En materia de lucha contra el terrorismo, Argentina fue la iniciadora con Brasil y con Paraguay de un mecanismo que se llama 3+1. Estos tres países informan permanentemente a Estados Unidos en materia de la triple frontera. ¿Para qué? Para no tener a Washington encima y interviniendo como ha intervenido en otras áreas, buscando terroristas por cualquier lugar. Otro tema, ¿cómo votó Argentina? Durante los Kirchner estuvo 2 veces en el Consejo de Seguridad, es decir, 2 veces son 4 años, 2 años uno con Néstor, 2 años con Cristina. Argentina votó siempre en el Consejo de Seguridad con Occidente. ¿Cómo votaba Argentina en la Organización Internacional de Energía Atómica frente al tema Irán? Siempre con Occidente. Ahora, ¿había otros campos de disputa? Por supuesto que los hubo. No al ALCA, ¿sí? La separación del interés de Argentina respecto a la política de Bush, cuestionamientos severos a la política de uso de la fuerza, del despliegue internacional de los Estados Unidos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vemos? Bueno, yo soy más amigo de no ver la política internacional solamente en una clave binaria. Esto es, ¿la política internacional es solo ideología? ¿La política internacional es solo pragmatismo? Yo diría que la política internacional mezcla ambas cosas, ¿sí? Mezcla elementos principistas y elementos prácticos. Mezcla creencias ideológicas
y comportamientos pragmáticos. Y entonces, otra vez, el punto es, este ciclo que se inició fue un ciclo totalmente robusto para dar continuidad, y yo diría, nos encontramos ante un segundo ciclo corto. Hacia el 2006 la economía siguió creciendo, pero las inversiones no aumentaron y el impulso al consumo empezó a generar aumentos en los precios, algo que venía sucediendo ya desde parte de 2005. Se empezaron a tomar diferentes medidas para contener la inflación, como acuerdos con empresas, el establecimiento de precios máximos y sanciones. Esto se suma al mayor protagonismo que tomó Guillermo Moreno, que pasó de la Secretaría de Comunicaciones a la de Comercio. La contención de precios fue efectiva un tiempo, cortito, pero pronto, presionado por el crecimiento aún mayor de los commodities, se tornó difícil de contener. Por otro lado, el aumento de los ingresos vía retenciones permitió mantener las tarifas de los servicios públicos congeladas, en particular en Capital y Gran Buenos Aires, donde estaban subsidiadas. Y yo creo que hay ámbitos en los cuales Néstor generó problemas de largo plazo que todavía se manifiestan hoy. La renegociación de los contratos con los prestadores de servicios públicos privatizados no fue exitosa, en absoluto, creo yo. Eso no es un problema exclusivo de Néstor. La verdad, yo creo que visto en perspectiva, el Estado argentino tiene problemas para regular los servicios públicos, full stop. O sea, si uno piensa, por ejemplo, siempre cito este ejemplo en las clases, ¿no? El teléfono es una tecnología del siglo XIX, que empezó y terminó, y el Estado argentino nunca consiguió tener cobertura de teléfonos fijos universal en todo el país. O sea, la tecnología empezó, se murió y nunca todo el mundo tuvo teléfono en Argentina. Y el precio promedio al cual uno accedía a una cuenta doméstica era absurdo, ¿no? Entonces, bueno, eso es revelador de las capacidades regulatorias del Estado argentino. En ese contexto me parece que la idea de pisar las tarifas e ir redefiniendo de modos muy ad hoc y con un marco muy imprevisible el precio de los servicios y el precio de la energía fue una política a largo plazo con un impacto fiscal muy muy negativo y con un impacto económico más allá de la sanidad de las cuentas públicas muy negativo. Y luego, a comienzos de 2007 la inflación ya estaba por encima del 15% anual y ahí fue cuando el gobierno decidió intervenir el INDEC, el organismo encargado de las estadísticas del Estado, entre ellas de medir los precios. El éxito de la renegociación de la deuda externa argentina de principios de la presidencia de Néstor quedó muy rápidamente desde mi punto de vista puesto en cuestión. Yo no soy un especialista en finanzas públicas, pero mi interpretación de lector de diarios es la siguiente. Si vos renegociás, ofreces una quita del 75% de tu deuda, el 90% de los acreedores acepta esa quita, uno de los bonos que ofreces a cambio se ajusta de acuerdo con un coeficiente, y cuando te toca pagar el primer cupón de ese bono, modificás la referencia con la cual se define ese coeficiente, esto es el índice de precios al consumidor, no está bien eso, ¿no? Porque acabas de tener una reestructuración extraordinariamente exitosa, sin precedentes en la historia, y cuando te toca pagar, tocas el índice, ¿en serio? Y eso lo hizo Néstor, no Cristina, ¿no? Vos fíjate que muchos de los condicionamientos macro de las presidencias de Cristina vienen definidos en malas decisiones de la presidencia de Néstor. Y yo creo que eso desde el punto de vista de una evaluación de largo plazo de la presidencia de Néstor es muy importante. Ya con miras a las elecciones de 2007, la idea de la transversalidad avanzaba. El objetivo para las siguientes elecciones era extender la base electoral, incluyendo a las clases medias urbanas. Con eso en la cabeza se empezó a cooptar a algunos intendentes y gobernadores de la UCR, formando una coalición electoral que se conoció como Concertación Plural. La transversalidad de Kirchner fue un intento de implementación de la vieja idea de Torcuato Di Tella de redistribuir a los partidos políticos. Torcuato Di Tella decía que tanto el radicalismo como el peronismo pretendían pescar en el campo popular, pero que en un sistema normal tenía que haber un partido de izquierda y otro de derecha. Y por lo tanto el radicalismo tenía que aceptarse como la derecha y el peronismo como la izquierda, la socialdemocracia internacional. La transversalidad tuvo esta intuición, este objetivo. Juntemos a los de izquierda de los dos partidos y a los de derecha de los dos partidos. Nos quedamos con los de izquierda y enfrentamos a la derecha. Funcionó durante un tiempo y terminó fracasando. Los partidos sobrevivieron, la transversalidad terminó en el voto no positivo de Cobos y todos esos radicales volvieron al partido, a la Unión Cívica Radical. Algunos habían sido expulsados y fueron rehabilitados. Cuando fracasa la transversalidad, Kirchner vuelve al tan vilipendiado pejotismo
La transversalidad la construye contra el pejotismo, y una de las frases más típicas de la época es Aníbal Fernández, creo que en Saladillo, tercera sección, provincia de Buenos Aires, donde dice: la marchita que se la metan en el culo. No cantamos la marchita, superamos al peronismo, perdón, al pejotismo. El pejotismo, la idea de la institucionalización del peronismo, no hace falta el partido, esto está más allá. Y después tuvieron que volver, y la implementación del regreso fue Néstor presidiendo el PJ. Bueno, pero no nos adelantemos al fracaso de la transversalidad, porque eso es para el próximo episodio. En las elecciones de 2007, entonces, la fórmula de la concertación plural incluyó a Cristina Fernández de Kirchner por el Frente para la Victoria y a Julio Cobos como representante de los radicales kirchneristas como vicepresidente. Kirchner, así, decidió no presentarse a la reelección a pesar de su popularidad, y le preguntamos a Marcelo Leiras por qué cree que eso fue así. Porque quería que el Frente para la Victoria gobernara la mayor cantidad de tiempo posible. Porque realmente me parece que el proyecto de que se sucedieran recíprocamente Néstor y Cristina tanto como fuera posible era verosímil. Me parece que es la única hipótesis que tengo para entender por qué un presidente que tiene 70% de popularidad o más no quiere ser reelecto, porque piensa que va a poder ser reelecto luego. En un año electoral y consolidando la concertación plural, ya camino un triunfo considerado asegurado, sombras del pasado de corrupción se posarían sobre el gobierno. A la situación del INDEC se le sumó la detención de Antonini Wilson, agente del gobierno venezolano, con $800.000, y esto trajo fuertes sospechas. Ya el protagonismo de Venezuela comprando deuda para respaldar el pago al FMI había generado ruido. Esto amplificaba todo. Y el caso Escanca, definido creativamente como conflicto de corrupción entre privados, golpeaba en torno a la campaña. Más allá de estos problemas que surgieron durante la campaña, el Frente para la Victoria obtuvo en las elecciones de 2007 45% de los votos y casi duplicó los votos de la segunda candidata, Elisa Carrió. Así fue como el 10 de diciembre de 2007 Néstor Kirchner le traspasó la banda presidencial a Cristina Fernández de Kirchner. Pero este gobierno va a ser el foco de nuestro próximo episodio. Al mes de dejar la presidencia, Néstor Kirchner instaló sus oficinas en Puerto Madero, donde se reunía con diversos dirigentes políticos y sociales. Tras el fracaso de la transversalidad con el voto no positivo de Cobos, salió a recuperar el control del PJ. Se convirtió así en el 2008 en el nuevo presidente del partido. Fue candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2009. En ese año la popularidad de la presidenta estaba en baja debido al conflicto con el campo y los efectos de la crisis económica mundial. A nivel nacional, el Frente para la Victoria obtuvo 29% de los votos para diputados y fue derrotado en la provincia de Buenos Aires. Perdimos por 2 puntitos. Siendo diputado nacional, Kirchner fue electo en el 2010 secretario general de UNASUR por una cumbre presidencial. Pero ese año su salud venía deteriorándose. En septiembre del 2010 se le había realizado una angioplastía y colocado un stent. El 27 de octubre de 2010, mientras se realizaba un censo nacional, falleció de un paro cardíaco a los 60 años en la ciudad de Calafate. Asistieron a su funeral en Casa Rosada diversos presidentes latinoamericanos, personalidades del espectáculo, dirigentes políticos, representantes de organismos de derechos humanos y miles de ciudadanos que se acercaron a despedir al expresidente. Les agradecemos mucho a Andrés Malamud, Marcelo Leiras, Ana Soledad Montero y Juan Tocatlián por participar de este episodio. Les recomendamos el libro de Marcos Novaro, Alejandro Bombecki y Nicolás Cherny, Los límites a la voluntad. Como en todos los episodios, preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore. Andrés Malamud nos dijo esto. Para mí 5 es fácil. Sarmiento, Roca, Irigoyen, Perón y Alfonsín. Para mí son los momentos de quiebre, no necesariamente los presidentes más exitosos, sino aquellos después de los cuales la historia fue diferente. Marcelo Leiras, esto. Mitre, Roca, Perón y Alfonsín. Mitre es el primer porteño que se imaginó que la ciudad de Buenos Aires podía ser la cabeza de un país y no la ciudadela aislada en un mar de barbarie, digamos así, ¿no? Y para eso se tuvo que pelear con los porteños autonomistas y con los tipos que defendían las autonomías de las otras provincias, ¿no? Es el primer tipo que se imaginó que esto podía ser una nación. Por motivos análogos, pero en otra escala de desarrollo del Estado argentino, Roca, ¿no? Es el que constituyó a esta nación como un mercado, a esta nación como un ámbito en el cual se podía llevar adelante actividad económica y que podía ser, el hogar de nuestros abuelos que vinieron acá, ¿no? Ese lugar receptivo y plural y hospitalario, se generó durante las presidencias de Roca, ¿no? Y es una bendición eso también. Perón me parece fue el autor de la excepción argentina, la excepción social argentina, ¿no? Lo que hace este lugar un poco más amable que otros países latinoamericanos, aunque sea menos consistente desde el punto de vista macroeconómico y aunque sea a veces más desordenado desde el punto de vista institucional, es
Y Alfonsín constituyó a este lugar un lugar civilizado desde el punto de vista político, ¿no? Hay, me parece, aprendizajes políticos extraordinarios, que también tienen una herencia larga y que también creo y deseo seguir haciendo larga. Y Sol Montero, esto. De los fundadores, Bartolomé Mitre, Irigoyen, por la impronta popular, Perón, por los derechos sociales, y Alfonsín por el carácter refundacional de la democracia que trajo. Les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse el próximo episodio de La Banda Presidencial, cuando tengamos por primera vez a una mujer liderando una fórmula y llegando a la presidencia, no una, sino 2 veces, y con 2 vices distintos. Hasta entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Adiós. Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.